Saludos. Vamos a analizar este primer tema o semitema, que es el tema de conceptos, que es un tema en el que se supone que lo tenemos trabajado y dominado, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, para empezar asentando algunos conceptillos que puedan estar por ahí un poco perdidos. Este tema está previsto dedicarle de orden de una hora, entonces vamos a hacer ahora una pequeña explicación de aproximadamente media hora y el resto, pues bueno, pues lo que tendrá que hacer cada uno de vosotros es analizarlo, verlo y estudiarlo y trabajarlo. El tema se llama Principios físicos básicos sobre electricidad, magnitudes básicas, y vamos a ver algo sobre la ley de Ohm, tensión, corriente, potencia. El apartado con que nos encontramos lo tenemos aquí. Tenemos una pequeña introducción sobre qué es la electricidad, la materia, la estructura atómica. A continuación pasaremos a la parte más importante, que son las magnitudes básicas, es decir, la ley de Ohm, y analizaremos los conceptos de tensión, corriente, potencia, resistencia, y por último haremos, bueno, pues algún pequeño ejercicio por ahí. Bueno, de todos es conocido esta primera introducción, que decimos que la electricidad es la corriente, o sea, la electricidad es la corriente eléctrica, es un movimiento, flujo de electrones a través de un conductor. Este movimiento no es posible si la aplicación a dicho conductor de una fuerza especial llamada fuerza electromotriz. Por eso el concepto de electricidad, vamos a trabajar con él. Para eso, pues bueno, pues tenemos una pequeña introducción de lo que es la materia, los tres estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso. La diferencia entre estos tres estados es el índice de cohesión que hay entre las partículas, y ello nos lleva a trabajar con lo que es la estructura atómica. La estructura atómica de un átomo, que todos sabemos que un átomo está compuesto por una parte central llamada núcleo, en el cual tenemos dos tipos de cargas, como veremos luego, los protones y los neutrones, y en la parte exterior, volando, tenemos los electrones. La estructura de un átomo la tenemos aquí, tal y como hemos comentado. Podemos recurrir a una visión, a un flash que encontramos en internet, que es este que tenemos aquí, en el cual vemos, bueno, ha habido mucha evolución, muchas formas de entender la estructura del átomo, desde la estructura del modelo atómico de Dalton, de Thomson. Actualmente el modelo con que lo tenemos aceptado es este que tenemos aquí, en el que, como hemos comentado anteriormente, nos encontramos con una parte central fuertemente cohesionada, compuesta de protones y de neutrones, con lo cual la carga es positiva, los neutrones tienen carga negativa y los protones carga positiva, pero externamente y alrededor de ellos nos encontramos con una serie de elementos que son los electrones que describen unas órbitas. De forma que, en función de la relación que exista entre estos electrones, neutrones, protones y el ángulo y la órbita que describe cada uno de ellos, lo que nos vamos a encontrar es que estos electrones tienen determinada capacidad de poder abandonar un átomo y ocupar una posición en el átomo contiguo, con lo cual ello da, como hemos comentado antes, da lugar a lo que es el concepto de corriente eléctrica, es decir, es a la circulación de electrones entre átomos, entre elementos. Tenemos aquí, le echamos un vistazo y entramos de lleno en lo que son las magnitudes básicas, la ley de Ohm, los conceptos de tensión, corriente, potencia. Vamos a ver qué es, primeramente, un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un circuito exactamente igual que un circuito básicamente de fluidos, del que está compuesto por tres elementos principales. Está compuesto por una fuente de voltaje, que es la que me va a proporcionar la suficiente fuerza para que se produzca la circulación de corriente eléctrica. Está compuesto por una trayectoria cerrada, formada por conductores. En nuestro caso, en el caso del circuito eléctrico, va a ser pues conductores tipo cobre, aunque puede ser de otro tipo. Y luego me voy a encontrar con un elemento que es una carga, o el receptor, es decir, el elemento por el cual va a circular esa corriente, y va a ser el elemento que normalmente se va a encargar de transformar una energía o una corriente eléctrica en una magnitud física diferente a la eléctrica, como podría ser movimiento con un motor, calor con una resistencia, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ver en este circuito, pues lo que hemos comentado, los tres elementos. Tenemos la fuente de voltaje, que es la que me genera
la tensión, en el caso del circuito eléctrico, para que circule la corriente eléctrica por este circuito. Me encuentro con los conductores, que son los elementos de cobre que me cierran el circuito, y me encuentro con la carga. La carga, que en este caso aquí la tenemos representada como una bombilla, que lo que me hace es al circular una corriente por ella, me transforma la corriente eléctrica, primeramente si esta bombilla, si esta lámpara es de incandescencia, me la transforma en calor y el calor me lo transforma en luz. Vamos a analizar entonces los diferentes elementos que hemos dicho, la fuente, el conductor y la carga. Bueno, la fuente suministra la fuerza necesaria para impulsar una corriente de electrones a través de los circuitos. Es lo que normalmente se conoce como el voltaje. En electricidad nos encontramos con tres tipos de tres tipos de fuentes. La fuente de corriente alterna, la típica fuente de corriente alterna que ya conocemos, que bueno, pues puede ser una fuente o hoy en día esto en las casas lo tenemos en los enchufes. Tenemos fuentes de continua, que son fuentes de alimentación, que me sirven para alimentar los circuitos que necesitan continua. Y luego nos encontramos, bueno, pues con unos elementos que son las baterías, que son unos generadores exactamente iguales que los de corriente continua, pero con cierta autonomía, es decir, que no hace falta que estén conectados a la red. Si seguimos con esto, concepto de fuente, pues bueno, lo que hemos comentado, tenemos fuentes de continua y fuentes de alterna, y la unidad de medida. La unidad de medida de la tensión es el voltio y se representa como una V mayúscula. Tenemos además una serie de múltiplos y submúltiplos. Los submúltiplos son el milivoltio y el microvoltio. El milivoltio, que es la milésima parte, y el microvoltio, que es la millonésima parte. Y luego tenemos los kilovoltios y los megavoltios, que son los múltiplos. Es decir, un kilovoltio son 1000 voltios y el megavoltio son 1.000.000 de voltios. La carga es el elemento que, como he dicho antes, se va a encargar de transformar la energía eléctrica en otro tipo de magnitud física. En este caso tenemos tres tipos de cargas. Una, lo que son resistencias, que lo que me hacen es transformar la corriente eléctrica en calor, vamos a decir así. Altavoz, que es una carga que se encarga de transformar las variaciones de corriente eléctrica en variaciones de señal acústica. Y un motor que se encarga de transformar la corriente eléctrica en un movimiento, bueno, en este caso un movimiento circular, aunque no tiene por qué ser siempre circular. Cuanto a los conductores, pues bueno, pues los conductores son los que nos proporcionan el camino para que pueda haber esta circulación de corriente. Es decir, un conductor va a ser un elemento compuesto por un material que tiene los electrones de las capas externas relativamente extraíbles y que lo que provoca es que cuando conectemos una fuerza contraelectromotriz y cerremos el circuito para alimentar una carga, lo que hacen los electrones de este conductor es pasar de uno a otro, es decir, se extrae de un átomo para ir al átomo de al lado. Entonces se cierra el circuito completo y esta circulación, este intercambio de electrones es lo que se conoce como la corriente eléctrica. Luego veremos alguna similitud más con un circuito hidráulico. A continuación tenemos, pues bueno, pues la resistencia. La resistencia es el tipo de carga. Normalmente es el elemento que sirve para, como hemos dicho antes, transformar una corriente eléctrica en corriente, digo, en magnitud, por ejemplo, calor. Aunque, bueno, no siempre el objetivo de una carga o de una resistencia es proporcionar una transformación de energía, sino hacer un control de la corriente que circule por un circuito. La unidad de medida de la resistencia, como ya sabemos, es el ohmio, que se representa con la letra omega, y tenemos una serie de múltiplos y submúltiplos. El submúltiplo es el miliohmio, y los múltiplos son el K, el kiloohmio y el megaohmio, que normalmente se le suele hablar de términos de K y de megas, obviando el concepto ohmio. Como hemos dicho antes, la corriente eléctrica es la circulación de corriente, la circulación de electrones a través de un circuito, en el que, como también hemos comentado anteriormente, tenemos el generador de tensión, tenemos la carga y luego tenemos los conductores que me van a unir, en este caso, el generador de tensión con la carga. Este conductor es el conductor en el cual se van a intercambiar los electrones, los átomos que están contiguos, y este intercambio de electrones, este movimiento de electrones, es el que me va a provocar el concepto de corriente o de intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica, ¿en qué se mide? La intensidad eléctrica se mide en amperios.
Y las unidades, los submúltiplos, suelen ser microamperios y nanoamperios, aunque a nivel de electrónica podemos todavía ir más abajo y podemos estar hablando del nanoamperio y del picoamperio. Hoy en día, pues bueno, pues bastante utilizado, sobre todo a nivel de sistemas digitales. Comparación, esto va a ser una cosa un poco importante. ¿Cuál es la comparación entre un circuito eléctrico y un hidráulico? Hemos hablado de que en un circuito eléctrico nos encontrábamos con diferentes conceptos. Nos encontrábamos con la fuente de tensión, nos encontrábamos con la carga y nos encontrábamos con el conductor. La fuente de tensión, o sea, el voltaje, la carga era el conductor, el conductor era el conductor de cobre, y luego tenemos la carga que era la resistencia. Y la corriente que circulaba por el circuito era lo que llamábamos la corriente eléctrica. ¿Qué pareja o qué similitud tiene con un circuito hidráulico? Lo podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí. En un circuito hidráulico, si yo coloco dos recipientes con diferente nivel de agua entre ellos y unidos a través de ellos a través de una tubería, bueno, pues debido a la diferencia de presión que existe entre los dos elementos, se va a establecer una circulación de corriente de agua del elemento que tiene más agua al que tiene menos agua, mejor dicho, más al que tiene más agua, no, al que tiene más presión al que tiene menos presión. Es decir, esta diferencia de nivel que yo puedo tener entre los dos depósitos es lo que me va a determinar la diferencia de potencial, lo que me va a determinar el voltaje. Cuanto mayor sea la diferencia entre estos dos elementos, más presión de agua voy a tener yo y más circulación de corriente de agua va a circular por la tubería. ¿El conductor qué es? Pues la tubería, la propia tubería que se va a encargar de dejar circular el agua. ¿Y la carga cuál es? La resistencia. La resistencia va a ser el elemento que yo pueda colocar aquí. En este caso podemos ver la similitud de una especie de molino de aspa. Entonces, en función de la cantidad de agua que circule por aquí, pues esto se va a mover más o menos o con más o menos fuerza. Es decir, este es el elemento que me transforma, en este caso, una circulación de agua en un movimiento, en este caso, circular. Entonces, las características son el voltaje equivale a la presión hidráulica, el conductor a la tubería de conexión, la resistencia equivale al estrechamiento o al elemento, a la carga que yo coloque aquí en la tubería, y la corriente de agua es la cantidad de agua que va a circular por la tubería. ¿De qué va a depender esa cantidad de corriente de agua? Básicamente de tres factores. El primer factor de que va a depender va a ser de la diferencia de potencial, diferencia de presión entre los dos depósitos. Por otro lado, también de qué va a depender. Va a depender de la carga que oponga este elemento que tenemos aquí. Si yo bloqueo esto, este molino, estas aspas que tengo aquí, si yo las bloqueo, pues aquí no va a haber ninguna circulación de corriente. Y sin embargo, si esto me presenta una carga muy baja, aquí va a haber una circulación de corriente importante. Continuamos y vemos aquí la relación, lo que hemos dicho antes. Esta presión también, esta diferencia de presión, se puede comparar con una motobomba, con una bomba, en la que lo que me haga esta bomba es sacar en todo momento agua del depósito B y llevar al depósito A. ¿Para qué? Pues para establecer continuamente una corriente por esta tubería y que hacer que este elemento, este transductor, no pare de girar. Con lo cual, entendemos que la tensión, el voltaje, es el equivalente a la diferencia de potencial entre los depósitos o a la fuerza que tendría esta motobomba para pasar agua del depósito B al depósito A. La corriente, hemos dicho, la cantidad de agua que circula, la corriente, la cantidad de agua que circula, y la carga, sería el elemento que yo coloco en este punto. Más pequeños detalles los podemos encontrar en este circuito. Circuito típico eléctrico, una batería, una pila, un interruptor y una lámpara. Cuando yo cierro el interruptor, circula, corre electrones, los electrones se cierran. Los electrones no circulan por un conductor. Un electrón no sale de un átomo y se queda ese átomo sin electrón, porque si eso fuese así, llegaría un momento en que los átomos perderían los electrones. Al perder los electrones, perdería la cohesión entre dichos átomos, y este elemento se corrompería, se rompería. Es básicamente lo que ocurre cuando yo hago circular una sobrecorriente por un circuito. Todos sabemos que en un circuito eléctrico, cuando yo hago un cortocircuito, lo que ocurre es que el conductor se calienta, si es que hay un fusible, se calienta el fusible, se calienta ese fusible y se llega a derretir, se llega a romper. ¿Cuál es
el motivo? El motivo es que si yo hago circular una corriente muy grande, lo que estoy haciendo es a los electrones que componen, a los átomos que componen este conductor, les estoy sacando más electrones que los que le entran, con lo cual pierde la conexión y se acaba derritiendo, se acaba calentando, se acaba desintegrando dicho conductor. Este es el elemento. Lo que hemos dicho en un circuito hidráulico es exactamente lo mismo. El generador, que equivale a la motobomba o la diferencia de potencial, los electrones, que equivalen a la corriente eléctrica, los electrones a la corriente de agua que tenemos por el circuito, la corriente de agua, y la carga, el receptor, que es el elemento que yo coloco aquí como oposición a la circulación de corriente o para obtener una transformación de energía eléctrica en energía, en este caso, mecánica. Bueno, lo volvemos a ver aquí, un caso concreto de esto que tenemos aquí, la forma que tenemos de que no circule corriente por aquí, en lo que consiste es, puede ser de varias maneras. Una, como tenemos aquí, bueno, pues yo tengo aquí una llave, una llave de paso. Si yo cierro la llave de paso, por aquí no circula corriente. Otra forma es, dejando abierta la llave de paso, hacer que los dos depósitos se nivelen. Si los dos depósitos se nivelan, la diferencia de nivel entre ellos, o sea, la diferencia de potencial es cero. Al ser la diferencia de potencial cero, la corriente que circula por el conductor es igual a cero. Eso lo podemos ver perfectamente aquí. En un circuito eléctrico como este, en el que tengo el interruptor cerrado, pero tengo una tensión de cero, pues por aquí no hay una diferencia de potencial y por aquí no hay una circulación de corriente. En el caso del circuito hidráulico, es el equivalente a que tener en los dos depósitos el mismo nivel de agua, con lo cual no hay una diferencia de potencial. Otra forma de hacer que la corriente sea cero es abrir el circuito. Es decir, en el caso de un circuito hidráulico, coger y colocar aquí una llave de paso que me cierre. En este caso es cerrar la tubería, y al cerrar la tubería no circula corriente. Con eso repasamos los conceptos muy básicos y muy elementales de lo que es un circuito eléctrico. Vamos a analizar ahora otro par de conceptos de manera muy rápida, que es el concepto de potencia y el concepto y luego trabajaremos con la ley de Ohm. Concepto de potencia. El concepto de potencia es similar al concepto de trabajo. El concepto de la potencia, tal y como lo indicamos aquí, se asocia a cualquier dispositivo capaz de hacer un trabajo útil. Por ejemplo, un motor eléctrico es potente cuando es capaz de mover una máquina. La idea de potencia eléctrica surge del hecho de que la electricidad es una forma de energía que puede ser convertida en trabajo útil, como encender una lámpara, calentar una resistencia de una estufa, mover una hélice. Entonces, bueno, pues vamos a hablar ahora de un par de cosillas que tenemos aquí. Pues el concepto de fuerza, el concepto de trabajo. El trabajo es la cantidad, el trabajo es la fuerza que mueve un cuerpo. O sea, cuando una fuerza mueve un cuerpo, se desarrolla un trabajo. Y es el equivalente al producto de la fuerza por la distancia. Es decir, lo que yo realmente estoy trabajando, estoy haciendo. Ello nos lleva a lo que es el concepto de energía. Es importante. La energía eléctrica es la producida por el flujo o movimiento de electrones dentro de un material. El concepto de potencia y energía. Potencia es la capacidad de realizar trabajo que tiene un circuito eléctrico. Mientras que el concepto de energía es el trabajo que ha realizado. Vamos a entenderlo fácilmente si hablamos del concepto de una estufa, la típica estufa eléctrica que yo pueda tener en casa. A mí si me dice que una estufa es de 2000 vatios, quiere decir que esa estufa lo que me va a hacer es, tiene la potencialidad de que cuando yo la tengo enchufada o conectada durante una hora, me va a generar una potencia de 200, me va a generar un trabajo, una energía de 200 vatios. Es decir, cuando hablo ya solamente de potencia, estoy hablando de vatios. Es decir, la potencialidad que tiene de entregarme una energía. Sin embargo, a mí Iberdrola o la compañía eléctrica no me cobra por la potencialidad de una estufa, sino me cobra por el tiempo que tengo conectada a esa estufa y la potencia que me ha consumido. Es decir, lo que me cobra a mí la compañía eléctrica es el concepto de energía, es decir, el producto de la potencia por el tiempo. O sea, en esta estufa que hemos dicho de 2000 vatios, si yo la tengo conectada una hora,
La compañía eléctrica me va a cobrar 2.000 vatios hora. 2.000 vatios dividido por hora, no multiplicados por hora. Ahora, si yo solamente la tengo conectada media hora, lo que me va a cobrar es 1.000 vatios hora, es decir, me va a cobrar la mitad. Entonces, es el concepto de trabajo. Tenemos aquí el típico circuito eléctrico y tal y como hemos comentado antes, pues bueno, pues la potencia es igual al producto, la potencia es el producto de la tensión por la intensidad. Sin embargo, la energía es el producto de la potencia, la energía es igual a la potencia por el tiempo, multiplicado por tiempo. Este es el concepto de energía. ¿Cuál es la medida de potencia? Pues la medida de potencia es el vatio. Ahora bien, tenemos múltiplos y submúltiplos. A nivel eléctrico normalmente tenemos múltiplos que son el kilo y el megavatio, y a nivel electrónico tenemos los submúltiplos que son milivatio, microvatio e incluso podríamos hablar de unidades más pequeñas. Bueno, todo lo que hemos comentado antes, es decir, la tensión, la intensidad, la resistencia, la potencia, la energía, tienen una relación, tienen una función entre ellas y la relación viene determinada por la ley de Ohm. Que lo que me dice la ley de Ohm es que la intensidad que circula por un circuito eléctrico es el cociente entre la tensión o diferencia de potencial que le aplico y la resistencia que presenta dicho circuito. Ni más ni menos que eso. Aquí tenemos una serie de gráficas sencillas. Tenemos una serie de gráficas sencillas en las que, bueno, pues se puede ver la relación que existe entre todos los elementos. Algunos de estos ejercicios de la ley de Ohm los podemos realizar en esta página web teniendo instalado el correspondiente plugin para visualizar animaciones en flash. Y bueno, pues se aconseja acceder a dicha página web y a realizar pequeñas pruebas. En este caso lo que nos permite es cambiar la tensión del circuito, nos permite aumentar o disminuir la resistencia y vamos a ver cómo cambia la intensidad. Entonces, bueno, pues podemos aumentar la tensión, disminuir la tensión y ver la influencia que tiene entre los diferentes elementos. Lo dicho, se aconseja acceder a ellos. Bueno, y por último, pues vamos a ver algunos ejemplos sencillitos que se pueden montar en Multisim. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, un momento, en este caso que tenemos aquí, por lo que me dice, mira, y en este circuito en el que tengo una fuente de alimentación de 12 voltios, una carga de 1K, y el interruptor está cerrado, ¿qué corriente circularía por el circuito? Bueno, pues 12 voltios entre 1K, 12 miliamperios. ¿Y la potencia del circuito? Pues la potencia del circuito sería el producto de la tensión por la intensidad, es decir, 12 voltios por 12 miliamperios, 144 milivatios. En este otro circuito tenemos lo mismo, solamente que la tensión de alimentación en lugar de 12 voltios es 5 voltios. Prácticamente es la mitad. Entonces me dice, en el circuito de la figura, indicar el valor de R1 para que la intensidad sea de 50 miliamperios. Pues bueno, si aquí son 5 voltios y quiero que circulen 50 miliamperios, según la ley de Ohm, 5 voltios entre 50 miliamperios, lo que me va a dar es una resistencia de 5K. 5 voltios entre 50 miliamperios me va a dar una resistencia de 100 ohmios. Entonces, 100 ohmios es la resistencia y en este caso, pues bueno, la potencia que va a disipar dicha resistencia, pues sería, como hemos visto antes, pues bueno, pues la tensión 5 voltios por la intensidad 50 miliamperios, 250 milivatios. En este otro, en el circuito de la figura, indicar el valor de V1 para los valores indicados, es decir, para que por aquí circulen 10 miliamperios. Pues para que por aquí circulen 10 miliamperios, V1, 10 miliamperios en un circuito serie circula por todo el circuito, pues bueno, pues 10 miliamperios circulan por la resistencia, con lo cual la caída de tensión en la resistencia no es lo mismo potencial que caída de tensión. La caída de tensión en esta resistencia sería 10 miliamperios por 2K, 20 voltios, es decir, la diferencia de potencial que tiene que haber en extremos de esta batería o la fuerza electromotriz que me tiene que entregar es de 20 voltios. Y la potencia, pues bueno, pues 20 voltios por 10 miliamperios, 200 milivatios. Bueno, y aquí tenemos diferentes circuitos que se aconseja que se trabaje con ellos.
Vuelvo a insistir, se aconseja que se conecte a esta página web y se realicen algunas prácticas sencillas y para cualquier duda, pues bueno, pues consultarlas con el profesor.